Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Con esta nueva clase número 16. Ya, ya con unas dos, tres clases más como mucho. O sea, unas tres clases más como mucho. Y ahora vamos a ver vamos a intentar ver todo lo que entra en variables en estadística, en probabilidad y en estadística. Especialmente en los términos, terminología. ¿Por qué? Porque eso es lo que... porque en estadística no es así una, una rama de la matemática con muchos cálculos, pero sí muy técnica y un término nos puede confundir y no puede poner la errónea y poner la errónea en vez de la correcta, ¿no es cierto? Así que vamos a ver esto, ¿ya? Las variables cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Cualitativas y cuantitativas, ¿ya? ¿Ya? Variables cuantitativas y cualitativas. Vamos a empezar con las cualitativas. Las variables cualitativas, perdón, quiere decir que no son medibles. Medibles, ¿ya? No son medibles, ¿ya? A donde se subdivide dos categorías diferentes, ¿ya? Las nominales, ¿ya? Las nominales, que son las variables que no son numéricas y que no se pueden categorizar. Es decir, por ejemplo, color de pelo, color de ojos, color de piel, eh, no sé, cantidad de hijos, ¿ya? Eso no se puede categorizar. Y también existe eh, otra variable cualitativa que son las ordinales, ¿ya? Ordinales. Las cuales, que a diferencia de las nominales, son variables no numéricas, hay que recordar eso, que se pueden categorizar. Por ejemplo, en los rangos del ejército. Sé que un soldado está abajo, ¿no es cierto?, de un teniente y que un teniente está abajo de un general, por ejemplo, ¿ya? Podemos decir lo mismo de, no sé, de la presidencia, ¿no es cierto? Sabemos que el presidente es la la máxima autoridad de un país, y luego viene el vicepresidente, el tesorero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, las variables cuantitativas son variables numéricas, o sea que son medibles. Medibles. Y al igual que las variables cualitativas, se dividen en dos. ¿Ya? Se dividen en dos. Las discretas, ¿ya? Discretas y continuas. ¿Ya? Las discretas son esas que están en los reales, digo, en los números naturales, ¿ya? Ya lo vimos hace muy poco. Deberían recordar cuáles son los números naturales. Por ejemplo, número de hijos,
Yo no puedo tener 3,8 hijos. O tengo 3 o tengo 4, pero no 3,8. ¿Ya? Se me va entendiendo. Y las continuas son características, o sea, son variables que se pueden expresar como cualquier valor real positivo. Es decir, la estatura, cuánto miden los pies, no sé, el largo de los dedos, no sé. O sea, lo que más se suele utilizar es la estatura, ¿ya? Porque pocos ejemplos con variables cuantitativas continuas. Hay pocos, ¿ya? El peso también es una variable continua porque puedo pesar, no sé, por ejemplo, 50 kilos o puedo pesar 50,5. ¿Ya? Eso es con las variables. ¿Ya? Variables. Porque esas son 4 de todas las que tengo pensadas. Decir que se dividen en distribución de frecuencia y medida de posición central, a donde vamos a ver el promedio y fórmula. Promedio para datos en intervalos y para datos organizados, propiedades, la moda, el intervalo modal, la mediana, los cuartiles y percentiles, que eso sería, o sea, no voy a ver los quintiles ni los deciles porque eso no entra. Y si entra, va a ser piloto. Fácil. ¿Ya? Así de fácil. Así que vamos con con la distribución de frecuencia. ¿Ya? La distribución de frecuencia. ¿Ya? Donde aquí sí que me voy a quedar aquí un buen rato porque hay varios términos que son importantes. ¿Ya? Por ejemplo, el dato. ¿Ya? El dato, que es la información, ¿no es cierto? Cuando tenemos una tabla, o sea, aquí en una tabla hay que leerla bien, ¿ya? Probablemente, o sea, seguramente nos van a entrar como unos 5 o 6, unas 5 o 6 tablas, por ahí más o menos, donde dependiendo de lo que nos pregunten hay que leerlas bien independiente, donde el dato va a ser todo lo que está ahí, lo que voy a encerrar con rojo, ¿ya? Todo lo que voy a encerrar ahí, ¿ya? Todo esto rojo es el dato, ¿ya? Es la información que yo tengo y dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que me pidan, no sé, color de pelo, un color favorito, deporte, ¿ya? Ahí se me olvidó decir algo en las variables, pero se los voy a decir cuando veamos el promedio. ¿Ya? Ya, ese es el dato. Ya. Ahora vamos a ver la marca de clase. Y esto, la marca de clase, es específicamente para intervalos de x sub 1 a, no sé, a x sub 2,
no sé, aquí puede ser corchete abierto, corchete cerrado. ¿Ya? O sea, depende de qué información tenga, ¿no es cierto? Bueno, la marca de clase básicamente va a ser el promedio entre ambos, ¿ya? Solamente sirve para los intervalos. ¿Por qué? Porque para los datos, dependiendo de si es una variable cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa, puede ser de intervalos porque ahí estamos hablando porque ahí podemos hablar de variables continuas. Y recordemos que ahí están los decimales, ¿ya? Así que yo tomo ahí un representante que tal vez sea, no sé, 1,5, por ejemplo, y ese no sea un representante fiel al caso hipotético, ¿ya? Sino un aproximado. ¿Por qué? Porque no conozco todos los datos. Sé que hay algo por ahí que está, no sé, no es 100% fiable y hay fórmulas gigantescas para decir, ya, este es así, ¿ya? O sea, eh, hay, hay unas fórmulas gigantescas que afortunadamente no entran. Solamente para los que estuvieron en estadística y probabilidad que lo tomaron, ya sea en tercero o cuarto, pero que lo tomaron, ¿ya? Los que lo tomaron sepan que eso no va a entrar. No sé si el próximo año, pero sé que en este no, ¿ya? O a futuro. ¿Por qué? Porque son fórmulas gigantescas, ¿ya? Ahora vamos con la amplitud. Amplitud del intervalo. Como dice su nombre, va a ser la diferencia entre un límite superior, x sub 2, con el x sub 1. Y esto se repite para cualquier intervalo. Si la diferencia entre los intervalos es 5, bueno, entonces x sub 1 más 5 es x sub 2, ¿ya? Eso tenerlo claro. Ahora vamos con la frecuencia. La frecuencia, ¿ya? Donde es la cantidad de veces o el número de frecuencia, redundante eso, a donde un dato se repite. Ya, por ejemplo, aquí tengo, no sé, aquí, ahí. Lo hago esto solo por un ejemplo, ¿ya? Supongamos que tengo estos datos, ¿ya? Y yo los quiero organizar. Así que aquí arriba voy a poner rojo, azul y verde. Y aquí al lado, ¿ya? Supongamos que ahí, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, otros 7 azules. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7 azules. Ya, eso, los 7 son son la frecuencia, son la cantidad de veces en que se repite el dato. El dato rojo, el dato azul y el dato verde se repiten la misma cantidad de veces. Es decir, que aquí no existe moda. ¿Por qué? Porque, porque todos son la misma. El mismo dato. O sea, todos son lo mismo.
Todo se repite la misma cantidad de veces, que lo vamos a ver a profundidad cuando veamos modas si alcanzamos. Si alcanzamos. Ok. Y la frecuencia acumulada. Acumulada. Es la suma de todo esto. Ya voy a borrar esto. Fue solamente para el ejemplo. Aquí es 7 más 0, que va a ser 7. Y ahí voy así, 7 más 7 es 14. Y 7 más 7 es 21. ¿Ya? Es decir, voy sumando la frecuencia acumulada que tengo con la frecuencia que también se le puede llamar frecuencia absoluta. Ojo, sinónimos. Con la frecuencia o frecuencia absoluta del dato que está abajo. Y siempre debe ser menor o igual al total. Siempre. Que se suele denotar con una F mayúscula. La frecuencia acumulada debe ser mayor o igual al total. Siempre. ¿Ya? Y vamos a pasar con la frecuencia relativa. Relativa. Que básicamente es el porcentaje. ¿Ya? Aquí es 1/3. Para no escribir 0,3. ¿Ya? Para ahorrar. 1/3 y 1/3. ¿Ya? Si yo divido la cantidad de datos con la cantidad de... con la cantidad total, eso me va a dar un cierto porcentaje. ¿Ya? Donde si yo la acumulada, me debería dar aproximadamente 100. Pero no puede superar el 100%. ¿Por qué? O si no, estaríamos teniendo un error. Pero si me sale, no sé, en la suma debería salir ya 99,98%. Bueno, es algo bastante fiable porque está muy cerquita del 100%. ¿Ya? Es por cuestiones decimales si le sale eso. ¿Ya? Por si acaso, para que no se asusten. En caso de que le piden la frecuencia relativa acumulada. Pero creo que eso no se lo van a pedir nunca. O muy difícil, básicamente. Es muy difícil o básicamente improbable que pregunten la frecuencia relativa o relativa acumulada. ¿Ya? ¿Ya? Porque ya hay, o sea, ya hay que hacer un poco más de cálculo y hay que ver decimales, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Vamos con las medidas de tendencia central. ¿Ya? A ver, ahí y... ya. Medidas de tendencia central. Donde el primero que vamos a ver es el promedio. O también se le llama media aritmética al promedio. ¿Ya? El promedio se suele denotar con este símbolo. Con una X y con una especie de techo por encima, ¿ya? Que va a ser básicamente la suma desde el primer término hasta el enésimo de todos los datos
y lo vamos a dividir por el total de datos que tengamos. Si son 20, lo vamos a dividir en 20. Si son 50, lo vamos a dividir 50. Pero dudo que en intervalos que sean, o sea, que no tengan en tablas que no tengan intervalo, dudo mucho que les den en intervalo, que les den en intervalos. Pero conociendo a Chile puede, no sé. Pero por algo lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, para el promedio de los datos agrupados va a ser esto mismo, pero modificando un poquito. Esto es para datos organizados, es decir, en tablas de frecuencia, ¿ya? Uno suele evitar sacar el promedio porque ya es un cálculo un poco más pesado, ¿ya? Y ya no es, no sé, sacar la moda o la mediana. No, o sea, el promedio es es el valor o el dato que más cuesta sacar, porque hay que sumar y luego hay que dividir para sacar determinada posición, ¿ya? Pero aquí vamos a sumar desde el primero hasta el enésimo las frecuencias, ¿no es cierto? Hasta el n, hasta la enésima, ¿ya? Y aquí arriba se va a multiplicar con la frecuencia, ¿ya? Frecuencia absoluta es lo mismo, recordar eso, ¿ya? La suma desde el primero hasta el enésimo. Aquí yo les digo una cosa clara, no van a ser más de 10, ¿ya? No van a ser más de 10 intervalos, porque o si no va a ser, vamos, muy aburrido sacar eso. Diría que me la jugaría por un poco menos, pero dependiendo de cómo salgan las cosas va a ser una u otra, ¿ya? Esto es para datos organizados, es decir, lo voy a hacer aquí pequeñito. Ahí va a ser x, ya, x sub 1, f sub 1, ya. Y así sucesivamente hay que sumarlos. Y luego hay que dividir por la cantidad de datos, ¿ya? Por la cantidad de datos. No olvidar eso. Esto es para... Este es el promedio para los datos organizados. Pero para no los agrupados, ¿ya? Porque para los agrupados va a tener otra fórmula. Y por algo vimos la marca de clase. Va a ser aquí en el denominador la frecuencia desde el primero hasta el enésimo de f, y aquí va a ser la frecuencia por la marca de clase, que suele denotarse con una C, ¿ya? Así que como dije, esta fórmula probablemente no la ocupen, muy probablemente no la ocupen, pero no está mal sabérsela. ¿Por qué? Porque ya hay que sacar el promedio de hay que sacar la marca de clase, multiplicarla por la frecuencia, sumarla enésimas veces y luego dividirla por el promedio, digo, por la suma de las frecuencias, ¿ya? Y eso ya es muy latero en hacerlo. Probablemente sean para, no sé, datos con pocos datos, ¿ya? Tal vez con mucho 5 o 6, como mucho. ¿Ya? Ahora vamos con unas propiedades del promedio. Y aparte, ¿cuánto llevamos para saber? Ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Pero yo no sé, 24 minutos. Vamos bien, pero podríamos ir mejor. Ya, algunas propiedades del promedio, que si el promedio aumenta o disminuye
O sea, si, ¿no es cierto? Si los datos, ¿no es cierto?, aumentan, si los datos aumentan o disminuyen cada veces, es decir, supongamos que para todos los datos se suman 2. Entonces, para el promedio también también se le sumará o se le quitará esa unidad, ¿ya? O sea, si en alguna parte, ¿no es cierto?, me dicen el promedio de los primeros, no sé, 20 números naturales es 20 y todos los números naturales antes mencionados suman 2 unidades, el promedio sería, uno debería sacar el promedio, ¿no es cierto? Y luego multiplicarlo por... y luego, uno saca el promedio y luego le suma 2, ¿ya? Porque el promedio lo único que va a hacer es, si se mueve, no sé, 2 unidades a la derecha, el promedio se va a mover 2 unidades a la derecha. Si todos los datos se mueven a la izquierda, el promedio también. Lo único que el promedio es que es sensible a los datos. Por ejemplo, en las notas, si yo entre más datos tenga, menos sensible va a ser mi promedio, ¿ya? Mi promedio, no sé, de notas, de altura, de peso, no sé, de hijos. Entre más hijos tenga, no sé, si yo pongo más personas que sean más bajas que el promedio, entonces el promedio va a bajar. Pero eso no quiere decir que todos los datos bajen cierta cantidad de unidades, sino que los datos, que estoy agregando datos. Y casi se me olvida con las variables cualitativas y las cuantitativas. En las variables cualitativas no tienen sentido sacar el promedio o la mediana, porque tú no sabes quién está en el medio o cuál es el promedio de todo, no sé, el color de pelo, ¿ya? Tú no puedes, no sé, categorizar, no puedes sumar todos los colores de pelo y dividirlos. No, o sea, sería algo absurdo en ese sentido. Y en las variables, esas en las variables cualitativas. En las variables cuantitativas, ahí sí tiene más sentido porque estamos trabajando con números, no con características físicas o características que sean de rango. Ya no sé si me entiendo, ¿ya? Ahora vamos con la otra propiedad, que tiene que ver con la multiplicación y división. Si a los promedios se les multiplica o divide, entonces al promedio también. Básicamente lo mismo. Si tú sumas, restas, multiplicas o divides a todos los datos, el promedio le va a decir, va a moverse lo mismo. Pero si hay por lo menos un dato que no sufrió ningún cambio, ningún tipo de cambio, entonces el promedio se va a ver afectado, no se va a mover, que eso son dos cosas diferentes. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos con la moda. ¿Ya? Vamos con la moda. La moda, que es el dato que más se repite, ¿ya? La moda, que es el dato que más se repite. Ojo, el dato que más se repite, que puede que no haya ninguno
Eso quiere decir una de dos cosas: que todos los datos son iguales o que todos los datos son diferentes. Así de simple. Y el intervalo modal, modal es el intervalo que tiene la mayor frecuencia, pero no es el que tiene la moda necesariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es el intervalo a donde está la mayor cantidad de datos. No sé, entre 1 metro 6 y 1 metro 7 es a donde hay más cantidad de estudiantes, por poner un ejemplo. Pero la moda puede ser 1,8 metros. No necesariamente la moda está en el intervalo modal. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Y también puede ser modal, que eso quiere decir que hay una sola moda, o intervalo modal, que hay dos modas, que sea bimodal, o intervalo bimodal, que eso quiere decir que hay dos frecuencias que se repiten la misma cantidad de veces. ¿Ya? O dos datos, o dos intervalos de datos, dependiendo de cada caso. Pero si es amodal, eso quiere decir una de dos cosas: o que todos los datos son iguales o que todos los datos son diferentes. Una de dos. ¿Ya? O sea, en ese sentido. ¿Ya? Pero en el intervalo hay por lo menos una moda. ¿Ya? No sé, la moda es medir 1,60 m. ¿Ya? Entonces, todos van a tender a estar en el 1,60 m. ¿Ya? Pero la moda no necesariamente debe estar en el 1,60 m, sino en el 1,70 m está la moda. ¿Ya? Esto es un ejemplo nomás. ¿Ya? Ahora vamos a ver en la mediana. La mediana. ¿Y cuánto llevamos? Ustedes probablemente pueden ver a 32 minutos. Ya, puede que alcancemos, dependiendo de cuánto me demoro en esto. ¿Ya? ¿Ya? Dependiendo de cuánto me demore en hacer esto. ¿Vale? La mediana es el dato que está en el medio. Supongamos que aquí tengo, no sé, 3, 4, 5, 99 datos, ¿ya? Estos son los datos, no es que sea el 1 hasta el 99, sino 99 datos diferentes. Algunos pueden ser iguales, otros diferentes, no sé. Ahí depende de cada uno. Ya, entonces el dato va a estar en el medio. Ya, es decir, en la posición 50. Ojo, si los datos son impares, ¿ya? ¿Qué eso quiere decir? La posición. ¿Ya? ¿Y cómo puedo saber yo la posición de la mediana? Si n es impar, que se ve con esta fórmula: n más 1 partido por 2. Y esto me puede arrojar dos cosas. La primera es que me dé entero positivo, ¿ya? Lo voy a anotar así para ahorrar tiempo. ¿Ya? Entero positivo. Y eso me quiere decir la posición, no el dato. Porque no es que, por ejemplo, el resultado me dio 18. No es que la mediana sea el número 18, sino que la mediana está en la posición número 18. ¿Ya? La segunda cosa es que me dé decimal positivo. Decimal positivo, ¿ya?
decimal positivo. ¿Qué quiero decir eso? Que es el número entero más próximo, más alto próximo. Es decir, si me tocó, si me salió el 17,6, no, 17,5, entonces la mediana está en la posición número 18, no en la 17,5. El 17,5 solamente es una referencia, no es el dato. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, nieve barro, cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Hay que leer bien porque dependiendo de lo que me salga me va a decir una u otra cosa. ¿Ya? Y si n es par, entonces va a ser el promedio de los datos centrales. De datos centrales. Para los que tomaron estadística y probabilidad, ya sea en tercero o cuarto, ya sabrán esto, sobre todo los que lo han tomado en cuarto. O sea, ya deberían manejar esto. Así que en estadística les debería ir bien. Por lo menos en estadística, no sé en los otros ramos. Digo, en los otros ejes. Pero sé que por lo menos aquí, si tomaron estadística en cuarto, ya tienen por lo menos una buena parte, una buena parte de la prueba ya asegurada. Con un alto porcentaje de correctas. Claro, sí que tomaron esto en cuarto. Ya, porque otra cosa es que lo vieron en tercero. Y eso hay que repasarlo porque no todo entra para la prueba. ¿Ya? Ahora vamos, ahora sí, con las posiciones. ¿Ya? Con los cuartiles y percentiles. Y percentiles. Ya, los cuartiles usualmente se denotan con una Q. ¿Ya? Y los percentiles con una P. Ya, usualmente. O en la gran mayoría de veces. ¿Ya? A donde los cuartiles dividen en tres partes aproximadamente iguales de todos los datos que son posicionados de menor a mayor. Es básicamente, no sé si recuerdan el diagrama de caja y bigote que lo vimos en la segunda clase o tercera, la tercera de repaso general y materia extra, que es básicamente esto, utiliza cuartiles básicamente. ¿Ya? A donde, como ya les dije, se divide en 99 partes diferentes. Digo, en tres partes aproximadamente iguales. Ya esto es estadística. Puede que un lado quede con el 25,1% y en el otro con el 24,5%, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Ya? Puede que suceda esto, donde aproximadamente tienen el 50%. Aproximadamente, ya sé que es 49,6%, pero aproximadamente es el 50%. ¿Ya? Y esto tiene que estar posicionado del dato más chiquitito hasta el dato más grandecito. ¿Ya? Ahora vamos con los percentiles. ¿Ya? Y la fórmula para calcular los cuartiles va a ser Q sub 1, digo, sub I igual a I por N mayúscula más 1 partido por 4. Básicamente es, bueno, a donde I en los cuartiles puede tomar el 1, el 2 o el 3, ¿ya? Uno de esos tres, ¿ya?
Y n son la cantidad de datos y eso me va a dar la posición. Ojo, cuidado, ni me barro con eso, porque ya dijimos, dependiendo de qué número me salga, va a ser una cosa u otra. Pero en los percentiles, ¿no es cierto?, se dividen en 99 partes aproximadamente iguales. De menor a mayor hay los cuartiles. Usualmente se hacen para datos que no son muchos, no sé, para no más de, no sé, 20, 30, ¿ya? Porque también están los quintiles y los deciles, es decir, que se dividen en 4 partes iguales y 9 partes iguales. Pero eso no entra, así que estos son los únicos dos que van a entrar, ¿ya? ¿Qué iba a decir? De menor a mayor. Ya, no importa. Entonces, como dije, sí, ya me acuerdo de que no pueden, que no son para muchos datos, no sé, para no más de 40, 50 datos aproximadamente, ¿ya? Pero los deciles son por lo menos para más de 200, 300 datos, porque ahí ya tengo una gran cantidad de datos y puedo calcularlo con una mayor precisión, ¿ya? En cuanto si yo calculo los percentiles en 10 datos, si yo voy a calcular el percentil, no sé, 72, eso me va a arrojar en una posición vacía, es decir, no voy a tener nada, porque no hay nada ahí. Ya no sé si me explico. Pero aquí los percentiles, como dije, se van a dividir en 99 partes aproximadamente iguales de el dato mayor al dato mayor, ¿ya? Donde es la misma fórmula que aquí arriba, ¿ya? Y por n mayúscula, por favor. N más 1, pero el denominador es el que cambia. En vez de un 4 va a tener un 100. ¿Ya? Porque se divide en 99 partes. ¿No es cierto? Que eso representaría el 100%. Y algunos sinónimos en ambos. Ya voy a borrar, espero que lo hayan copiado. El cuartil 1 es lo mismo que decir el percentil 25. Cuartil 2 es lo mismo que el percentil 50 y el cuartil 3 es lo mismo que decir el percentil 75. ¿Por qué? Como ya les dije, es lo mismo que la caja y bigote. Necesito de ciertos valores para construir la caja y bigote, que es el cuartil 1, que representa el 25% de los datos aproximadamente. El cuartil 2, que es lo mismo que el percentil 50, que representa la mediana, ¿no es cierto?, de los datos, a donde puede ser valor asyéntota negativa o positiva, dependiendo de los casos, que creo que lo vi. Y si no, lo voy a ver en la próxima clase, así rapidito. Y el cuartil número 3, que representa el 75% aproximadamente de todos los datos existentes en mi estudio. ¿Ya? Así que eso sería todo. ¿Ya? ¿Cuánto nos demoramos? 44 minutos. Excelente tiempo para ver tantos para ver tanto para ver tanta materia. Excelente tiempo. Y no recordar las fórmulas que son importantes. La posición me quiere decir algo, no es que sea el número. Tal vez no haya ningún número 18, tal vez no existe el número 18 en la muestra, tal vez el valor máximo sea 15. Recordar que lo que me quiere decir el dato de la mediana es
la posición, no el dato. Y recuerden que se pueden suscribir para recibir la mejor clase de... y todas las clases que ya están disponibles y las que también van a venir. Así que, sin nada más que decir, nos vemos para la próxima clase, donde vamos a ver probablemente combinatoria y algo más que se me olvidó, pero que lo voy a ver que lo vamos a ver, ¿ya? Así que nos vemos.